el periodo de jueces y el de los reyes, existe una etapa de transición representada por Samuel. Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Primera y segunda de Samuel, que originalmente eran de un mismo libro, fueron escritos por él mismo junto con los profetas Natán y Gad. Samuel fue un hombre de profunda piedad y discernimiento espiritual. Desde pequeño fue consagrado a cumplir los propósitos de Dios con el pueblo de Israel. Además, por medio de él, se dio paso a un sistema político bien definido en Israel, que pondría más orden en su vida diaria. Veamos de qué más nos habla el libro de Samuel. Samuel fue creciendo en un periodo de crisis. En los días de su juventud era raro que Dios se mostrara en forma de visión. Por eso, cuando Dios le habló la primera vez, fue demasiado impresionante. Conforme fue creciendo, fue adquiriendo sabiduría, hasta que en un momento Dios le dijo que tenía el papel de escoger un rey para Israel. Así se dio inicio a la época de los reyes, que duró más de 400 años, con Saúl siendo el primer rey. Saúl era un hombre de extraordinario valor físico. De hecho, la Biblia dice que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Sin embargo, carecía de la perseverancia que es esencial para la grandeza. La inconstancia de su temperamento afectó tanto en sus relaciones personales como en sus decisiones como rey. En una batalla contra los filisteos, Samuel le dio órdenes precisas que debía obedecer, pero Saúl no hizo caso e hizo lo que mejor le pareció. Cuando Samuel le preguntó qué había hecho, Saúl dio varias excusas que podrían parecer razonables, pero no quitaron el hecho de que había desobedecido directamente a Dios. Por lo tanto, Dios lo desechó y Samuel tuvo que elegir un nuevo rey. Llegó a la casa de Isaí, que era nieto de Ruth, de quien hablamos la semana pasada. Él tenía muchos hijos grandes y fuertes. Sin embargo, Dios le dijo a Samuel que no escogería según el aspecto físico, sino por el buen corazón. Así fue que Samuel, después de ver a casi todos los hijos de Isaí, preguntó si tenía otro más, a lo que él respondió que sí y lo llevó con David. Así fue como Dios, por medio de Samuel, escogió y ungió a David para que llegara a ser el rey de Israel. Él era el menor de todos sus hermanos, y a comparación, él era pequeño y humilde. Sin embargo, tenía un corazón sincero y era muy valiente. La gran prueba de su valor y de la bendición de Dios llega cuando David mata a Goliat, un enemigo de Israel de casi 3 metros de altura, a quien nadie había querido enfrentar. David se convirtió en un héroe ante los ojos de todo el pueblo, lo que provocó que Saúl, que aún era el rey, le tuviera envidia. De manera cada vez más violenta, Saúl intentaba deshacerse de David, porque le tenía miedo y no quería perder su reino. Lo mandaba constantemente a misiones peligrosas con tal de que los filisteos lo mataran, pero David siempre salía victorioso. Incluso trató de matarlo personalmente, arrojándole lanzas para clavarlo en la pared o mandando a gente para raptarlo mientras dormía. A tal punto llegó esta situación que David tuvo que huir, acompañado por muchos hombres fieles a él. Muchos años estuvo David huyendo de Saúl en el desierto, quien muchas veces lo perseguía con su ejército, pero David nunca intentó confrontarlo ni hacerle la guerra. Es más, 2 veces distintas pudo matarlo y no lo hizo. De forma independiente y con la bendición de Dios, siguió creciendo en poder y en fuerzas, mientras que el dominio de Saúl se iba debilitando cada vez más. Al final, este último murió en una batalla con los filisteos junto con todos sus hijos. El propio pueblo pidió a David para liderarlos después de este acontecimiento, por lo que fue proclamado como rey en la tribu de Judá. David en varias ocasiones demostró ser un prudente administrador. Además, podía juzgar acertadamente la naturaleza humana. Por esto, Dios permitió que se convirtiera en rey de todo Israel. David mudó la capital del país de Hebrón a Jerusalén y más tarde transportó el arca del pacto. También tenía un plan para construir un templo en Jerusalén, pero Dios no lo permitió. Al contrario, hizo un pacto con él en el que decía las siguientes cosas. Tendría un hijo que gobernaría después de él. Ese hijo construiría el templo. El trono ocupado por el linaje de David sería establecido para siempre, y Dios jamás apartaría su misericordia de la casa de David. Después de un tiempo, David condujo a Israel a la victoria sobre muchas naciones enemigas, las cuales se rindieron. También demostró su bondad al aceptar a Mefiboset, que era el hijo lisiado de Jonatán. Para este punto se podría pensar que David, al tener tanta grandeza, hubiera tenido la fortaleza para vencer la tentación. Sin embargo, al bajar la guardia por un momento, demostró que su poder de resistencia no era mayor que el de las demás personas. Codició a una hermosa mujer que no era su esposa, llamada Betsabé. Cometió adulterio con ella y luego mandó a matar a su esposo. Cuando Natán el profeta
profeta lo confrontó, David confesó que sí era culpable, y Dios, en su grande misericordia, lo perdonó. Sin embargo, le dijo que habría grandes consecuencias que se presentarían en su propia familia. El problema viene cuando el primogénito de David, Amnón, agrede a su media hermana Tamar. En represalia, Absalón, el hermano de Tamar, mata a Amnón. Entonces, Absalón huye de Jerusalén para evitar la ira de su padre. Más tarde, Absalón encabeza una revuelta contra David. Este último es forzado a salir de Jerusalén y entonces Absalón se establece como rey por un corto tiempo. Sin embargo, el usurpador es derrocado y en contra de los deseos de David es asesinado. Después de esto, David regresa a Jerusalén, pero su reinado se ve afectado en varios aspectos, pues los hombres de Israel amenazan con separarse de Judá y David tiene que detener otro levantamiento. Finalmente, el libro de Samuel acaba con un censo cuyo propósito podría haber sido confiar en el tamaño del ejército en vez de la mano poderosa del Señor. El libro de Samuel, y principalmente la vida de Saúl y David, nos muestran que Dios usa a las personas de diferentes maneras. Nos cuenta de las obras tan maravillosas que hicieron. Sin embargo, también nos podemos dar cuenta que cualquier persona puede caer. Aún un hombre como David, que realmente deseaba seguir a Dios y que fue bendecido en gran manera, cayó en la tentación. Dios perdona a las personas cuando se arrepienten de todo su corazón. Sin embargo, el pecado tiene consecuencias naturales, y más cuando han afectado directamente a los que están alrededor. Algo tan serio como el adulterio de David no solo se hizo notar con su familia más cercana, sino que también en sus descendientes, por muchas generaciones, como ya lo veremos en el libro de Reyes. Una enseñanza central que podemos sacar de todo esto es no confiarnos en nuestras propias capacidades o fuerzas. Tal vez sepas mucho acerca de la Biblia, o seas un buen amigo, o tengas muchos talentos, pero tienes que saber que depender de Dios es la única manera en la que te mantendrás alejado del pecado. La Biblia nos lo recuerda, invitándonos a ver los ejemplos del pasado que pecaron contra Dios, y nos da una advertencia muy clara. El que crea estar firme, mire que no caiga. De hecho, existe un dicho muy popular: es mejor prevenir que tener que remediar. Por eso te digo que la verdad es mucho mejor evitar el pecado desde un inicio, que después de haberlo cometido, tener que sufrir las consecuencias y después buscar perdón. Pero una cosa es muy cierta: las consecuencias pueden ser terribles, desastrosas y duraderas. Además, pueden afectar a muchas personas, incluso a las que más amamos. Por eso, cuando tomes una decisión, te invito a que siempre tengas esto en cuenta. Nos vemos en un próximo video.